Bienvenidos a El Intercambio. Hoy ponemos el foco en la reunión de la Reserva Federal que se avecina, la del 17 de septiembre. Hay una expectativa, casi un consenso, sobre el primer recorte de tasas de interés del año. Una decisión que, claro, viene después de analizar los datos económicos recientes y los eventos que hemos visto. La pregunta central que vamos a debatir hoy es esta. ¿Es este recorte una respuesta, digamos, necesaria y prudente ante indicadores económicos que sí muestran debilidad? ¿O más bien el enfoque tan intenso del mercado en las proyecciones futuras, el famoso dot plot, y este comportamiento un poco extraño de activos como el oro, señalan tensiones económicas más profundas, estructurales, que siguen ahí sin resolverse? Mi postura para empezar es que el recorte se justifica. Se justifica por la evidencia económica, sobre todo por la debilidad que estamos viendo en el mercado laboral. Y por mi lado, yo voy a argumentar que la importancia del recorte en sí es relativa, la verdad. Creo que la historia más interesante está en la incertidumbre. Esa incertidumbre que refleja la tensión, yo diría casi obsesiva, del mercado en las proyecciones futuras de la Fed. Y también, en las señales de alerta que vienen de otros mercados, como bien mencionaste el del oro. Para mí, estos elementos sugieren preocupaciones más de fondo, estructurales, que un simple ajuste de tasas pues no va a solucionar. A ver, desde mi punto de vista, la decisión de recortar las tasas no es solo lógica, sino que es necesaria. Necesaria ante las señales de advertencia que está dando la economía. Y la evidencia más fuerte para mí viene del informe de empleo de julio. Decir que fue desastroso quizá no es exagerado. Crear apenas 73,000 empleos netos es una cifra alarmantemente baja, ¿no? Y además que estén concentrados casi todos en salud y asistencia social, pues revela una falta de amplitud que preocupa. Y si a eso le sumamos que las cifras de los meses anteriores, junio y mayo, se revisaron a la baja, bastante además. Junio quedó en solo 14,000 empleos nuevos, mayo en 19,000. Esto nos deja un promedio trimestral de apenas 80,000 puestos. Un ritmo muy, muy lento. Y al mismo tiempo, la tasa de desempleo subió al 4.2%. Ahora, es cierto, lo sabemos, que los mercados ya tienen esto priced in, como dicen. La probabilidad implícita es prácticamente del 100%. Pero, aún así, la confirmación oficial de la Fed sigue siendo un acto crucial. Valida su compromiso con el doble mandato, demuestra que están atentos a los datos y que están dispuestos a actuar para sostener el empleo. Y sobre la inflación por los aranceles, el impacto directo en los precios al consumidor parece, por ahora, contenido. El IPC subyacente, si quitamos alimentos y energía, subió moderadamente del 2.8% al 3.1% interanual entre mayo y agosto. Y hay factores que compensan, como la desinflación notable en vivienda, en shelter, que ha bajado bastante su ritmo anual. Así que yo interpreto la acción que esperamos de la Fed como una respuesta estándar, basada en la evidencia que tenemos y orientada a dar un soporte necesario a una economía que, la verdad, muestra signos claros de enfriamiento. Entiendo tu punto, de verdad. Pero déjame ofrecerte otra mirada. La relevancia del recorte en sí, para mí, es limitada, justamente porque todo el mundo lo espera, ya está en los precios. Lo que sí me parece revelador es dónde está poniendo el foco el mercado. Y esa tensión selectiva creo que delata una incertidumbre profunda sobre el futuro económico. El interés principal de los inversores, me parece, no está en la acción del 17 de septiembre, está en el contenido del resumen de proyecciones económicas, el CEP, y sobre todo, en el dot plot, ese gráfico donde los miembros del comité, ponen sus expectativas de tasas a futuro. ¿Y por qué esta fijación? Porque la incertidumbre real está en los próximos pasos de la Fed, en las reuniones de octubre y diciembre. Los mercados de futuros están apostando fuerte a que habrá más recortes en esas reuniones. Y esto choca, pero choca de frente con la previsión anterior de la Fed, que hablaba de solo 2 recortes en todo 2025. Esa discrepancia tan grande subraya la ansiedad, la falta de visibilidad que siente el mercado, y además tenemos señales contradictorias. Estoy de acuerdo, la creación de empleo es débil, pero al mismo tiempo, las ganancias promedio por hora suben un 3.9% interanual. Eso es robusto, indica presiones salariales que siguen ahí. Y luego está el oro. Su comportamiento es realmente anómalo. Un rendimiento del 37% este año, superando al S&P 500. Una correlación récord con las acciones, casi 91%, cuando normalmente van en direcciones opuestas. Y un dato que quizás es más estructural. Por primera vez desde 1996, los bancos centrales a nivel global compraron más oro neto que bonos del Tesoro de Estados Unidos.
Esto no es normal. Mi lectura es que estos movimientos reflejan preocupaciones serias sobre la inflación a largo plazo, quizás una desconfianza creciente en la deuda de US, con ese déficit fiscal rondando los 2 billones anuales. El impacto de los aranceles podría estar todavía por verse del todo, y el riesgo de una espiral precios-salarios sigue ahí latente. Por todo esto, concluyo que la decisión de este recorte puntual es mucho menos importante que las señales que la Fed envíe sobre su estrategia a largo plazo para manejar estas tensiones tan complejas y a veces contradictorias. Comprendo el énfasis en la incertidumbre futura y en esas señales de otros mercados. Sí, pero no podemos, creo yo, minimizar la debilidad actual, la debilidad tangible del mercado laboral. Un dato de 73,000 empleos, sumado a revisiones negativas, es una señal muy clara. Bajo cualquier análisis histórico de cómo reacciona la Fed, esto justificaría una política monetaria más expansiva. No olvidemos que la Fed opera con un mandato dual que le dio el Congreso: máximo empleo y estabilidad de precios. Y ahora mismo el componente de empleo de ese mandato pues está mostrando grietas evidentes. Ignorar esta señal sería como desviarse de sus responsabilidades y potencialmente dejar que la situación empeore. La prudencia, creo, dicta actuar ante esta evidencia concreta. Entiendo esa lógica, aunque yo lo enfocaría distinto. A ver, reconozco totalmente la debilidad en la creación de empleo. Los datos son los que son. Pero el núcleo de mi argumento está en que esa debilidad coexiste con un crecimiento salarial del 3.9% anual. Y esto no es un detalle menor, ¿eh? Configura un dilema fundamental para la política monetaria. La Fed necesita estimular la economía por el empleo débil, pero al hacerlo, al bajar el precio del dinero, corre un riesgo real de echarle más leña al fuego de la inflación que viene de los salarios, que ya están altos. Entonces, ¿cómo navega la Fed por este camino tan estrecho? ¿Cómo reconcilia objetivos que parecen ir en direcciones opuestas? Esta tensión sugiere que quizás no solo enfrentamos una desaceleración cíclica normal, sino problemas más estructurales en el mercado laboral o presiones inflacionarias más cercas de lo que pensábamos. La situación es claramente más compleja que una simple señal de desaceleración que pide un recorte de tasas y ya está. Requiere un equilibrio muy, muy delicado y una comunicación extraordinariamente clara. Es un argumento sólido, sí, pero ¿has considerado que, respecto a las expectativas del mercado y esa fijación en el dot plot, yo tiendo a verlo más como una muestra de eficiencia de los mercados? Los agentes económicos anticipan la reacción más probable de la Fed basándose en los datos que hay y en cómo ha reaccionado históricamente. Que el mercado ya haya descontado el recorte es, en ese sentido, una señal de normalidad, de predictibilidad de la política monetaria ante datos como los que hemos visto. Y la atención al dot plot, pues es la búsqueda habitual de guía futura, de forward guidance, algo normal en las reuniones que incluyen el CEP. No lo veo necesariamente como una señal de incertidumbre profunda o ansiedad desmedida, sino como parte del proceso racional de los inversores que ajustan sus carteras buscando anticipar la trayectoria futura para posicionarse. Es planificación financiera. Disculpa, pero eso no me convence del todo. Te explico por qué. Creo que la intensidad de este enfoque, que casi parece una obsesión con el dot plot, sí va más allá de la búsqueda rutinaria de forward guidance. Me parece un síntoma de una incertidumbre mayor de lo habitual. Podría reflejar una falta de convicción en la postura actual de la Fed, o quizás dudas sobre si podrán manejar este lío de señales contradictorias del que hablamos. El mercado parece estar buscando desesperadamente no solo pistas sobre pequeños ajustes de tasas, sino indicios de un posible cambio estratégico fundamental, un cambio en cómo la Fed lee la economía y evalúa los riesgos, la discrepancia enorme que mencioné antes. El mercado esperando recortes ya, en octubre y diciembre, frente a la Fed que proyectaba solo 2 en todo 2025. Es la prueba más clara de esta tensión. Es una búsqueda casi desesperada de claridad ante un panorama que se siente confuso, potencialmente inestable. ¿Y por qué ahora? Pues probablemente porque el mercado ve muy claro el dilema que tiene la Fed entre el empleo débil y las presiones de inflación por salarios y aranceles. Concedo que el mercado busca claridad, claro, en un entorno complejo, pero esa búsqueda de guía futura no invalida la necesidad de actuar sobre las condiciones presentes. La incertidumbre sobre los próximos 6 o 12 meses no borra la evidencia concreta del debilitamiento del mercado laboral ahora. La Fed tiene que responder a los datos según llegan.
y los datos de empleo recientes son lo suficientemente preocupantes como para justificar una acción inmediata, independientemente de las especulaciones sobre movimientos futuros. Es cuestión de abordar los problemas actuales sin quedarse paralizado por las incógnitas del mañana. Sí, pero es que la credibilidad y la efectividad de la política monetaria dependen muchísimo de la capacidad de la Fed para anclar las expectativas futuras. Un recorte que sea puramente reactivo, que solo responda al último dato de empleo, sin dar una narrativa convincente sobre cómo van a enfrentar las tensiones de fondo, inflación salarial, aranceles, señales del oro, déficit fiscal, podría, irónicamente, aumentar la incertidumbre en vez de calmarla. Si el mercado siente que la Fed solo reacciona a corto plazo sin una estrategia clara para los desafíos estructurales, la volatilidad podría aumentar. Por eso la comunicación que acompaña al recorte es tan importante o incluso más que el recorte en sí. Hablemos directamente de la inflación y el papel del lomo. Insisto en que los indicadores actuales como el IPC subyacente en 3.1% y sobre todo esa desaceleración tan marcada en vivienda o shelter, que es una parte grande del gasto de la gente, sugieren que las presiones inflacionarias generales por ahora están contenidas. Los aranceles, sí, potencialmente inflacionarios, pero no parece que estén generando una espiral de precios descontrolada. En este momento, es posible, yo creo, que ante una demanda final quizás más débil de lo esperado, muchas empresas estén absorbiendo parte del costo en sus márgenes o subiendo precios muy gradualmente. ¿El escenario de una espiral precios-salarios es un riesgo? Claro que sí, pero no parece que se esté materializando de forma generalizada en los datos agregados que tenemos hasta agosto. El problema de basarse solo en el IPC actual es que es un indicador que mira hacia atrás, un lagging indicator. Puede que no esté capturando todavía todas las presiones que se están acumulando. Piensa en los inventarios que se acumularon antes de los aranceles, que podrían estar amortiguando el golpe en los precios finales, temporalmente. Mi énfasis está en el riesgo futuro de esa espiral precios-salarios, que podría activarse si esos inventarios se acaban y si la presión salarial del 3.9% sigue ahí o incluso sube. Y aquí es donde el comportamiento del oro, adquiere una relevancia crucial. Podría estar actuando como un indicador adelantado, un leading indicator. Su rendimiento espectacular del 37% este año, esa correlación tan rara y alta con las acciones, 91%, las compras masivas de los bancos centrales que ahora lo prefieren a los bonos del Tesoro. Todo esto junto es una señal potente. ¿Cómo interpretas esa correlación oro-acciones? Rompe con la historia. Sugiere que algunos inversores podrían de estar buscando refugio dentro de los activos de riesgo porque ven la inflación o la devaluación de la moneda como una amenaza mayor que una corrección de bolsa normal. Es un cambio de paradigma potencial y las compras de los bancos centrales no son una anécdota. Reflejan una estrategia clara de diversificar, de reducir la exposición al dólar y a la deuda de Estados Unidos, probablemente por la preocupación sobre la sostenibilidad fiscal con ese déficit de 2 billones anuales. El mercado del oro en conjunto parece estar señalando que anticipa una inflación más persistente a largo plazo, ligada quizás a factores estructurales como los déficits más que a efectos cíclicos o pasajeros. Ignorar una señal tan fuerte sería, en mi opinión, imprudente. Entiendo la interpretación del oro como señal de alerta, sí, pero debemos ser cautos. El comportamiento de un solo activo, incluso uno como el oro, puede estar influido por muchas cosas. Flujos especulativos, tensiones geopolíticas que no tienen que ver directamente con la inflación en EU o dinámicas propias de los mercados de futuros. Me pregunto si podemos darle al oro un poder predictivo mayor que a indicadores económicos más establecidos y directamente ligados a los objetivos de la Fed, como el propio IPC o las métricas laborales. Reconozco la señal. Es algo a monitorear de cerca, un input más en este mosaico complejo de datos, pero dudo que deba tener un peso decisivo frente a la evidencia directa de debilidad en el empleo, al menos para tomar una decisión de política monetaria inmediata. Claro. No propongo basar la política monetaria solo en el oro, por supuesto que no, pero argumento que la convergencia de señales que vienen del mercado del oro, su precio, su correlación rara con las acciones, lo que hacen los bancos centrales, lo convierten en un indicador especialmente convincente ahora. No es un dato aislado. Refleja, para mí, un cambio estructural en cómo se percibe el riesgo, muy ligado a las expectativas de inflación a largo plazo y a las dudas sobre la trayectoria fiscal. Aspectos que el IPC actual, por mirar hacia atrás, podría tardar en reflejar del todo. Es una pieza clave del rompecabezas que complementa y en cierto modo desafía
la lectura más simple de los datos macro recientes. Entonces, volviendo a la acción inminente, ¿cuál es su significado fundamental? Desde mi perspectiva, este recorte es una medida eminentemente pragmática. Da un estímulo necesario, oportuno, dada la clara debilidad que mostró el último informe de empleo y las revisiones negativas. Confirma que la Reserva Federal está vigilante, atenta a los datos y dispuesta a actuar según su mandato para sostener la economía y el empleo. Es, básicamente, mantener el rumbo de una política monetaria responsable y basada en evidencia. Yo sostengo una visión diferente. Creo que el recorte es en gran medida simbólico, una concesión a las expectativas que ya están súper arraigadas en el mercado. Se hace principalmente para no generar una sorpresa negativa que podría desestabilizar los mercados financieros sin necesidad. El evento verdaderamente significativo de esta reunión no va a ser el recorte en sí, que como dijimos ya está descontado. Va a ser la comunicación que lo acompañe. Específicamente, las proyecciones actualizadas en el dot-plot y el tono general del comunicado y de la rueda de prensa. Los problemas de fondo, las expectativas de inflación a largo plazo, el impacto potencial del déficit que se refleja en el oro, el dilema complejo entre empleo débil y salarios fuertes, requieren una visión estratégica clara y una comunicación persuasiva de la Fed. Este ajuste puntual de tasas, aunque esperado, no aborda esas cuestiones de fondo. La sustancia real estará en las señales que manden sobre el futuro, no en esta acción presente que todos anticipan. Para resumir mi postura, basándome en la evidencia económica que tenemos ahora mismo, sobre todo ese preocupante informe de empleo de julio y las revisiones que confirman una clara desaceleración, el recorte de tasas que esperamos esta semana es una medida justificada, prudente y consistente con el mandato dual de la Reserva Federal. Es una respuesta adecuada a las condiciones actuales. Punto. Y resumiendo la mía, aunque el recorte de tasas es un hecho casi consumado y ya asimilado por los mercados, la atención principal debería estar en las señales sobre la estrategia futura que dé la Fed, sobre todo a través del dot plot y el CEP completo. Igualmente cruciales son los indicadores que vienen de los mercados, especialmente ese comportamiento anómalo del oro, que apunta a tensiones estructurales más profundas relacionadas con la inflación a largo plazo y la sostenibilidad fiscal. Son estos problemas subyacentes los que van a definir el verdadero desafío para la política monetaria, y este recorte inicial, por sí solo, no los resuelve. Es innegable que estamos navegando un panorama económico particularmente complejo. Hay una mezcla notable de señales. Debilidad clara en la creación de empleo, pero una presión salarial que persiste. La inflación actual parece relativamente contenida, pero hay riesgos significativos hacia adelante por los aranceles y, la magnitud considerable de los déficits fiscales. Exactamente. Y es justo esa complejidad la que subraya por qué es tan importante seguir de cerca no solo las acciones concretas de la Fed, como este recorte, sino sobre todo su comunicación estratégica sobre el futuro. Las señales en el CEP y el dot plot, y también las que vienen de diversos mercados que a menudo cuentan una historia diferente o anticipan problemas, son cruciales. Considerar todas estas facetas y perspectivas, sopesar la evidencia de forma crítica, es esencial para intentar entender la verdadera situación económica y hacia dónde podría ir. Sin duda, hay muchísimos matices en los datos y en las señales del mercado que merecen un análisis continuo y más profundo.